Muy buenos días, El Salvador. Bienvenidos a una nueva edición de Al Punto con Sergio Méndez. Esta mañana estaremos hablando de temas de coyuntura, de actualidad, la ley del Bitcoin y lo que sucedió el día de ayer, particularmente en varias comisiones. Una de ellas, la Comisión sobre Sueldo, y la otra, las ONG en este país. Alfredo Milián, Max Mojica están con nosotros. Arrancamos. Esta mañana en Al Punto con Sergio Méndez. Le damos la bienvenida a nuestra invitada de esta mañana, Dora Alicia Rivera está con nosotros. Muchísimas gracias, un placer. Mauricio Cuellar, acá lo tenemos. Un placer, gracias por acompañarnos. El salario mínimo en este contexto sí debe de ser aumentado, porque con 300 y fracción de dólares al mes las personas no viven. Si ponemos en un contexto el recibo de luz, la canasta básica, los servicios y prestaciones que se tienen que pagar de la vivienda, entonces si hacemos un análisis extensivo de todos estos gastos, creo que el aumento incluso no es idóneo para un salario mínimo y para la canasta básica. Creo que faltó mucho el estudio técnico. El salario mínimo de 60 y fracción no cumple con las necesidades, creo que es muy poco. Debería de ver el salario mínimo de ser de 400 y fracción. Si vamos al código laboral, te da un parámetro de los salarios, incluso el salario mínimo 300 y algo, y en otros rubros como industria son menos, comercio y así, ¿verdad? Se anuncia un aumento de salario mínimo en medio de una controversial lista Angels donde salen 5 o más funcionarios de los cuales están señalados por presuntos actos de corrupción. Por otro lado, tienes al gobierno de los Estados Unidos también hablando de que las sanciones y la lista va a crecer. Eso significa también una alarma importantísima para los salvadoreños. Desde que esta nueva Asamblea Legislativa ha tomado posesión, se ha aprobado casi un presupuesto general de la nación en préstamos. Eso quiere decir que nos hemos endeudado casi al 97-96% del Producto Interno Bruto. A la par de eso, tienes el aumento del precio de la canasta básica, el aumento del agua, el aumento de la energía en este próximo trimestre que ya está corriendo. A la par de eso también tienes el costo de la vida que sigue aumentando, tienes el sistema de transporte público aumentando su precio. ¿Por qué? Porque la gasolina está subiendo. Es decir, cada vez en este país, desde los últimos meses, tenemos una vida muchísimo más cara, muchísimo más peligrosa y el gobierno no quiere que hablemos de esto. Siempre lo mejor en análisis político en Al Punto Matutino. Y bueno, señores, nos incorporamos a esta tribuna de entrevista y le damos la bienvenida a nuestros invitados de esta mañana. Don Alfredo Milián, bienvenido, un placer saludarlo. Para mí es un placer, don Sergio, es un honor estar con usted y estar con este programa tan popular en la comunidad salvadoreña, así es que me da mucho gusto, por supuesto, estar participando en ello. Gracias. Gracias a usted. Le doy la bienvenida también a Max Mojica. Max, bienvenido, un gusto. Gracias, Sergio. Estoy aquí pues con mucho gusto de poderlos apoyar y ver cómo el pueblo salvadoreño pues escucha de parte nuestra los análisis de tanta coyuntura que hay en este país. Listo. Iniciamos, señores, con la ley del Bitcoin. Producción, acompáñenme, por favor, con una nota con relación a este tema, y es que se han dado diferentes manifestaciones por parte de la ciudadanía. De hecho, hay diferentes instrumentos de medición científica en el cual tabulan los datos y la población no está de acuerdo. Dentro del articulado se establece que se va a desarrollar en un reglamento. El reglamento no puede ir más allá de lo que la ley establece. Don Alfredo Milián, arranco con usted. ¿Cuál es su valoración con relación a este tema de una mal llamada moneda? Porque dice coin al final, pero que no tiene los elementos que debe de recoger una moneda como tal, como es el dólar, una divisa de referencia mundial, y que nosotros la adoptamos y que ha representado sin lugar a dudas, luego del colón, ha representado por muchos años un ancla para el país. Don Alfredo, su opinión. Bueno, don Sergio, sobre este tema yo creo que es necesario, número uno, actualizar la
sistematización de las monedas y lo que está ocurriendo en el mundo. La verdad que una criptomoneda es una moda, es una nueva participación, es un desarrollo tecnológico que está marcando el paso a todo el mundo. El hecho de que El Salvador haya adoptado el Bitcoin, que es una de las monedas sistematizadas, a diferencia de las otras monedas que son criptomonedas que adoptan los estados, como las criptomonedas que en este momento está adoptando la Unión Europea, que la está adoptando Estados Unidos, que la está adoptando muchos de los otros países, como monedas cripto que no son sistematizadas. Hay una diferencia fundamental que es un sistema cripto y un sistema sistematizado. Cuando hablamos de sistematizado estamos hablando concretamente de una moneda que es moneda y que al mismo tiempo es mercado. Se transa en un mercado en una condición cerrada, en donde la oferta está cerrada y la demanda está abierta. Y tiene una tendencia constante de ascendencia y luego tiene, por supuesto, la volatilidad que corresponde a cualquier otro mercado, ya sea el mercado de valores, ya sea cualquier otro tema que se puede manejar en términos de valores. De tal forma que el Bitcoin como Bitcoin tiene su validez en el mundo entero. En este momento se están transando más de 600 billones de dólares en esa moneda en el resto del mundo. Cada una de estas monedas tiene una referente. El Bitcoin en Europa, evidentemente, tiene el euro como moneda referente. En otros países, como Japón, tiene el yen como moneda referente. Y en el caso de El Salvador, por el hecho de que nosotros dolarizamos en el año 2001, tenemos la misma condición. La moneda referente del Bitcoin se llama dólar. Y esa, pues, es la razón de la relación entre las dos. Tenemos en este momento esas dos monedas, según la ley de Bitcoin, se le da curso legal a esta moneda que se llama Bitcoin. Y al mismo tiempo, por supuesto, tenemos dos monedas más, que es el dólar, que se instituyó en el 2001, y también el colón. El colón salvadoreño tradicional tiene curso legal. Lo que sucede es de que en el 2001 se optó por quitarle el circulante al colón salvadoreño. Pero de hecho, en el Banco Central hay más de 6.000 millones de colones físicos en las arcas. De tal forma que este es un sistema que tenemos que verlo como sistema y ver cuál es la relación que ese sistema tiene en el desarrollo económico y social de un país. En este caso, El Salvador, por ser el primer país que adoptó esto, el primer país en el mundo, que en ningún país tenemos la experiencia de cómo este sistema va a funcionar. Lo único que tenemos es una ley del Bitcoin que claramente está aprobada por la República de El Salvador y que esa va a comenzar a funcionar el 7 de septiembre, que es cuando entra en total fuerza esta moneda. Listo. Max Mojica, tengo una nota antes de escuchar tu intervención. ¿Por qué El Salvador adoptó la ley del Bitcoin? Para efectos de ilustración, se la presentamos. El Salvador podría convertirse en el primer país del mundo en adoptar Bitcoin como moneda de cambio legal junto con el dólar estadounidense. El proyecto lo anunció el presidente Nayib Bukele en la conferencia Bitcoin 2021 en Miami. Según esto, le traerá grandes beneficios al país y un impulso a la economía. ¿Qué tanto potencial tiene realmente esta idea? Bukele, un presidente joven, con aire hipster, pero con un discurso y perfil autoritario, goza de mucha popularidad en el país y en Twitter, donde explicó las ventajas para el país cuando la gente pueda finalmente pagar con Bitcoin. El presidente dice que con el Bitcoin el PIB del país aumentará en un 25%, con creación de nuevos puestos de trabajo y facilitando las remesas. Bukele dice que la entrada de dinero al país será mucho más sencilla, porque muchos emigrantes en los Estados Unidos, por ejemplo, tienen aún problemas para enviar dinero a sus familias en El Salvador, por los intermediarios, por ejemplo. Las remesas suponen más o menos el 20% del PIB del país. Bukele dice que gracias a su plan podrían llegar hasta 10 millones de nuevos usuarios al formato Bitcoin, muchos de ellos sin siquiera una cuenta bancaria,
quienes podrían ahorrarse directamente la intermediación de los bancos o las casas de cambio. Es que el 70% de los salvadoreños ni siquiera tiene una cuenta bancaria. Para utilizar el Bitcoin, lo único que se necesita es un monedero digital y un computador. Cualquiera puede enviarlos y recibirlos con total seguridad. Entre los salvadoreños la tecnología ya es conocida. Strike, una empresa de monederos digitales, lanzó su aplicación de pago móvil en marzo y es la más popular en estos momentos. El presidente Bukele se asoció con esta empresa para desarrollar la nueva infraestructura financiera, la nueva estrategia de crecimiento económico. Pero ¿es una apuesta segura? Para muchos expertos, la volatilidad de Bitcoin no le permite ser una moneda confiable. Ya lo vimos con lo que pasó cuando Elon Musk renunció a su uso por el tremendo impacto ambiental. Todo con 2 tweets. Los países de América Latina en general tienen una historia de monedas inestables. De hecho, El Salvador se deshizo de su moneda original, el colón, en 2001, para usar el dólar estadounidense. Es una alternativa que vale la pena explorar. La pregunta es si hoy una criptomoneda puede lograr tantas cosas como dicen. Más si pensamos que apenas el 30% de El Salvador tiene acceso a Internet y sus niveles de escolaridad son apenas de 7 años en promedio. No es claro realmente si el grueso de la población se beneficiará con la medida. De otro lado, el futuro del Bitcoin tampoco está tan claro. Mientras que El Salvador seguramente le dará un impulso, países como China o Reino Unido toman medidas para limitar su uso, donde es ilegal. Eso sin contar que muchos ven el anuncio de Bukele como la opción que ya usan varios regímenes para evitar sanciones y salir de la influencia económica de países críticos con el gobierno salvadoreño. ¿Ustedes qué creen? ¿Cuáles serán los beneficios reales del Bitcoin en un país como Salvador? ¿Y tendrá futuro en otros países de la región? Max Mojica, su opinión. Bueno, señor, aquí tenemos hay mucha tela que cortar, ¿verdad? Vamos a empezar con mi opinión, analizar un poco sobre la ley del Bitcoin. Tiene 16 artículos y es una ley pues bastante escueta, ¿verdad? Una de las preocupaciones que yo quiero poner sobre la mesa es el hecho de a qué atenernos nosotros los salvadoreños cuando tenemos una ley producida por esta tan particular Asamblea Legislativa que tenemos. Emite una ley que establece que el Bitcoin es de circulación obligatoria y que los entes económicos, las personas activas económicamente la tienen que aceptar como pago y eventualmente, pues posteriormente, una cadena nacional se explica de que se puede recibir pero no aceptar o aceptar pero no recibir. El tema acá es de que la ley es demasiado corta en alcance y vamos a necesitar un reglamento. Pero el problema, como tú lo señalabas al inicio de tu programa, Sergio, los reglamentos no están diseñados para ir más allá de la ley, únicamente para explicarla. Entonces, si tenemos una ley tan pequeña que nos está diciendo que tenemos que aceptar el Bitcoin, que lo tenemos que aceptar como instrumento de cambio, ¿a qué nos vamos a tener nosotros los salvadoreños si no lo logramos entender? Cuando te digo que no logramos entender, es de que las actividades económicas no solo es para grandes empresarios que tienen asesores financieros, que tienen contadores, que tienen asesores fiscales, sino para la señora que tiene un salón de belleza y que va a llegar alguien a pagarle en bitcoins. Entonces, en ese sentido, ¿a qué nos podemos nosotros atener los salvadoreños? ¿Qué es el Bitcoin? El Bitcoin es, para empezar, es la primera discusión que tenemos que tener, ¿es una moneda o es un activo de inversión? Cuando yo tengo excedentes, yo puedo decir, bueno, me voy a meter a comprar un Bitcoin para ver si sube y baja y tengo excedentes de mi producción, excedentes financieros y puedo jugar a este tipo de inversión como yo podría jugar en la bolsa. Pero para una persona que se le pague el salario o la señora del salón de belleza que prestó un servicio y que quiere su dinero, es apropiado el Bitcoin usarlo como moneda, porque al fin de cuentas, si nos vamos a meter a ese ecosistema dentro de El Salvador, tenemos que entender que lo vamos a ocupar para todo tipo de pago de servicios y de prestaciones de esa naturaleza o comprar activos, ¿verdad? Entonces, el Bitcoin es gratis, es una pregunta que nos tenemos que hacer. Es una especie de ecosistema. Yo entro y salgo de ese ecosistema y al entrar y salir de ese ecosistema financiero tiene un costo. Es como, por ejemplo, si tú fueras de vacaciones a Guatemala y tú vas a entrar al ecosistema de los quetzales, que únicamente se mueve en Guatemala. Entonces tú vas a entrar al ecosistema y vas a pagar tu entrada, vas a comprar quetzales. Cuando pasas por la frontera, eso tiene un costo. El que cobra ese costo es el cambista que está en la frontera.
Cuando tú vienes de regreso y tú traes excedente de quetzales y quieres regresar a dólares, vas a volver a tener un costo. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque cuando tú entres al ecosistema, por ejemplo, se mencionó la empresa Strike, tú vas a entrar a ese ecosistema y vas a tener un costo. Para evitar ese costo, el gobierno salvadoreño ha ofrecido un mecanismo que se llama la Chivo App. La Chivo App teóricamente te va a evitar el costo. Y digo teóricamente porque no lo sabemos. El presidente lo ha dicho, pero todavía no está funcionando. Entonces, el punto acá es, si tú como salvadoreño quieres ocupar bitcoins sin costo, y estoy poniendo teóricamente, utilizaríamos la Chivo App. Pero la Chivo App tampoco es un tema gratis. Cuando tú tienes un teléfono inteligente y tú vas a llamarle descargar Twitter, descargar el sistema de Facebook, descargar el sistema de WhatsApp, que tú lo haces cotidianamente, estos sistemas te piden algo que es muy valioso, es una información personal. La Chivo App te va a pedir cuál es tu dirección, te va a pedir cuál es tu teléfono, te va a pedir cuál es tu correo electrónico, va a tener la Chivo App tu sistema biométrico dentro de su wallet. Entonces, tú le vas a entregar al gobierno, con tal de tener la Chivo App, tu alma digital. Tan es así que el gobierno va a poder saber a dónde tú estás ubicado en tiempo real, de la misma forma en que Google sabe que yo estoy sentado aquí en el programa de Sergio Méndez. De la misma forma en que Waze sabe a dónde estás, de la misma forma en que Facebook sabe dónde tú vas circulando, porque los sistemas, cuando tú haces ese download, te piden ciertas condiciones, las cuales, como te digo, tu digital print, tu alma digital, ¿verdad? Entonces, digamos, como que no hay cena gratis. Y si tú no bajas la Chivo App, sino que quieres ocupar el sistema de Bitcoin en cualquier otra wallet, te van a cobrar. Entonces, aquí estás en una encrucijada. O le das al Estado tu alma digital o ocupas otra wallet que te va a tener un costo. Veamos, por ejemplo, qué pasa con los cajeros que hay ahorita en el Zonte, que es el famoso experimento. Tú puedes pagar hasta un minutero en el Zonte con bitcoins, pero cuando el minutero va al cajero, te va a cobrar un 10% de comisión por transformar los bitcoins a dólares. Yo he estado conversando con personas que han experimentado con bitcoin en otros países y la tasa de conversión oscila entre un 8.5 y un 10%, ¿verdad? Que es prácticamente pues un negocio. Otro análisis que todavía tenemos que poner sobre la mesa, Sergio, y también para ti, Alfredo, que entiendo que conoces mucho de esta moneda. Veamos un poquito el tema de la relación entre el gobierno de El Salvador y Strike. Strike es una empresa privada. ¿El gobierno de El Salvador puede contratar libremente con una empresa privada? ¿Tendría que haber pasado esta contratación por la ley de contrataciones públicas que conocemos como la CAP? ¿O simplemente pues el gobierno puede decir, mira, yo contrato aquí, te pago allá? ¿Cuáles son los términos de ese contrato? ¿Quién los conoce? Entonces, digamos, el Bitcoin reviste una serie de situaciones, Sergio y Alfredo, que no están claras. Tú lo señalaste claramente, Alfredo, empieza el 7 de septiembre, o sea, estamos a la vuelta de la esquina con tener bitcoins como moneda, no tenemos reglamento, no sabemos cuáles son los costos, no sabemos qué va a pasar. Por ejemplo, sabemos que Bandesal va a tener una especie de fondo de amortiguación de 150 millones de dólares. Se va a acabar, se va a refiliar. ¿De dónde vienen esos fondos? O sea, obviamente eso viene del Fondo General de la Nación, porque es dinero del Estado. Cuando digo que es dinero del Estado, equivale a decir que viene de los impuestos, equivale a decir que es tu dinero. O sea, que hay una apuesta del uso de Bitcoin con tu dinero. O sea, estamos en Las Vegas, salvadoreñas, con nuestro dinero. Okay. Entonces, digamos, ¿qué va a pasar? ¿Para qué lo queremos? ¿Cuáles son las relaciones con Strike y el gobierno de El Salvador? ¿Van a ser suficientes los fondos de Bandesal? Pues yo creo que son preguntas que probablemente, no sé, Alfredo, si tú puedes ensayar alguna respuesta este día, ¿no? Aguántame un ratito, voy con los dos porque aquí tengo otra nota. La otra nota que quiero presentarles es los costos del Bitcoin, para efectos de ilustración, y luego vamos, por supuesto, con sus reacciones. Por favor, producción. Estamos frente a la madre de todas las
improvisaciones en el ámbito económico. La aprobación, sin hacer los estudios técnicos del impacto de una medida de política económica de tal trascendencia, es en principio una de las críticas hacia la ley Bitcoin que hacen economistas como Ricardo Castaneda del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, asegurando que los costos que la normativa tendrá serán asumidos por la población. Tal como está redactada en este momento la ley, cuando entre en vigencia, si a una persona, la empresa le decide pagar el salario en esta criptomoneda, pues tendrá que aceptarlo o de lo contrario se va a quedar sin pago. Si una persona decide ir al banco y cancelar las deudas, incluso que tenía previamente en dólar y lo quiere hacer en Bitcoin, el banco va a estar obligado a recibirlo. Como esta criptomoneda tiene un riesgo cambiario sumamente alto, la forma que van a hacer para protegerse es aumentar la tasa de interés. Es decir, que van a trasladar siempre al consumidor final el riesgo de todo esto. Estamos en un esquema que en El Salvador ya se ha vivido en gobiernos anteriores, que es un esquema de privatización de las ganancias y de socialización de las pérdidas. Solo que esta vez se está haciendo a través de apuestas en casinos virtuales, donde lo que se está apostando es el bienestar de toda la población. Cuestiona además el fideicomiso por $150 millones que se usará para darle soporte a las transacciones. En palabras del ministro Zelaya, señalaba que esto iba a funcionar como una caja de convertibilidad. Prácticamente lo que te asegura es una estabilidad, digamos, del precio del Bitcoin. En este caso, por su alta volatilidad, sabemos que sube o baja. Y entonces ese diferencial quien lo estaría asumiendo sería el Estado, y cuando digo el Estado es toda la población. Otro de los riesgos, dice Castaneda, es que el país podría convertirse en un paraíso fiscal. En la ley se ha establecido que las transacciones que se hagan en esta criptomoneda van a estar exentas del pago del impuesto sobre las ganancias de capital, ¿no? Esto pudiera provocar que El Salvador se convierta en una especie de paraíso fiscal virtual e incluso algunos países lo puedan poner en la lista negra. Este economista también sostiene que si bien la aprobación de la ley Bitcoin tiene similitudes con lo que se hizo en el país con la dolarización, el impacto de la criptomoneda será mucho mayor. Y nuevamente fue sin mayor tipo de consultas, sin mayor tipo de debates, tampoco contaba con estudios técnicos que la respaldaran, pero las implicaciones, incluso te diría, Moisés, que de esta ley Bitcoin pueden ser todavía mucho más graves. Y hablando de economías dolarizadas y de riesgos mayores, de acuerdo al análisis del ICEFI, la circulación legal del Bitcoin podría abrir el camino para una desdolarización del país. Imaginémonos que el gobierno decide empezar a pagar, por ejemplo, salarios, empezar a pagar la deuda, especialmente de letes y cetes a nivel nacional, o decide empezar a pagar a proveedores con el tema del Bitcoin. Esto provocaría que desde el Estado o desde el gobierno, que es el principal comprador en la economía, introdujera una gran cantidad de Bitcoin y con esto empezara, digamos, a desplazar el dólar. Si ese fuera el escenario, también sería un escenario todavía mucho más grave, porque si ya una desdolarización tiene unos costos sumamente altos, tener una bitcoinización tendría unas consecuencias, yo te diría, casi catastróficas. Listo, don Alfredo, voy con usted, por favor. Sí, yo quiero hacer una pausa un poco breve, porque creo que la pregunta principal es ¿qué es la ley Bitcoin en la coyuntura presente de la economía salvadoreña y si este es un modelo que va a contribuir al desarrollo económico y social para la mejoría de los salvadoreños? Mi frase fundamental es esta: no podemos ser una economía anclada en el pasado. Número 2, el salvadoreño, a pesar de que este es un país subdesarrollado, no es subdesarrollado. El subdesarrollado es el sistema que tenemos y ese es el sistema que tenemos que cambiar. Hablando de la ley, yo creo que la ley, así con sus 16 artículos más los 6 considerandos que tenemos,
como economista le puedo decir de que esto representa un instrumento de desarrollo. Y así es como lo ha planteado realmente el gobierno. Número uno, estamos hablando de que el 70% de los salvadoreños no son partícipes del sistema financiero nacional. Quiere decir también que ese 70% de la población tiene que ser de la economía informal. Tiene que ser que sí son partícipes de la economía, pero que no son partícipes del sistema. ¿Qué quiere decir eso? Que el sistema financiero salvadoreño se tiene que modernizar y dar lugar para que este 70%, un porcentaje alto de esa población, pueda ser partícipe. Una vez es partícipe de la economía sin Bitcoin, la economía se desarrolla, señores, porque no necesariamente el Bitcoin es lo único que es un instrumento de desarrollo. ¿Por qué digo que es instrumento de desarrollo? Porque una vez la ley establece que el 70% de la población, esa es una meta, y luego lo que le sigue son instrumentos muy importantes de desarrollo, que es obligación del Estado facilitar facilitar la inclusión financiera de sus ciudadanos con el fin de garantizar una mejor manera sus derechos. Y el número 5 dice, con el objetivo de impulsar el crecimiento económico del país, se hace necesario autorizar la circulación de una moneda digital cuyo valor obedezca exclusivamente a criterios de libre mercado. ¿Qué es libre mercado? ¿Qué es oferta y demanda? El sistema cripto es un mercado libre, es un mercado típicamente capitalista, por el sentido que obedece a oferta y demanda. Y número 2, que tiene su propio sistema de mercado en el cual transa. Ese mercado en este momento representa más de 600 billones de dólares que se están transando continuamente. Claro, hay volatilidad, pero el tema no es que sea volatilidad. La volatilidad es lo más importante que tiene el sistema. Es el motivo de ganancia. En el capitalismo es la ganancia lo que importa. El mercado de valores de Nueva York, Wall Street, que representa 25.7 trillones de dólares de transacciones todos los días. Un sistema moderno que tiene mercados de valores, que tiene todos la gente invierte directamente en todos los valores a través de todas sus empresas, en todos los índices de desarrollo que tiene el mercado. Eso es lo que nosotros no tenemos en El Salvador. No tenemos un mercado de valores que sea modernizado, en donde un salvadoreño que no solamente tenga una pequeña cuenta de ahorros y una cuenta de cheques y que no pueda invertir más que en esas y con unos porcentajes de tasas pasivas muy bajas y tasas activas altísimas, eso es lo que hay que modernizar. ¿Cómo es posible de que la banca nacional, cuando hablamos de que usted va a hacer un cambio en el banco, presenta un cheque y tardan 3 días para que le valoren completamente el valor del cheque? Eso es anticuado, eso no puede representar ningún cambio de desarrollo. De manera que lo que tenemos que hacer frente es que nosotros tenemos una base sustentativa de necesidad que son $700, que eso es lo que se ha determinado que es la base que cuesta la canasta básica y toda ampliada, por supuesto, porque tenemos que tener servicios y porque tenemos que tener transporte. Y la gran pregunta es, ¿El Salvador está produciendo suficiente ingreso para su población para cubrir $700? Claro que no. El aumento que se hizo el 1 de julio del 20% del salario mínimo no es suficiente, se queda corto, solamente cubre el 52% de la necesidad salvadoreña. De manera que el Bitcoin realmente es una parte secundaria de la manera total de la economía salvadoreña y cuáles van a ser las políticas que El Salvador tiene que implementar para el desarrollo de su población. Claro, el Bitcoin sí es una parte importante, pero aquí estamos especulando muchísimo porque no conocemos los reglamentos. Yo lo que le puedo decir es una cosa, cuando los reglamentos salgan el 7
de septiembre sabremos a ciencia cierta si los 150 millones de Bandesal son suficientes para garantizar el trance de lo que eso representa. ¿De dónde se van el Bitcoin a alimentar? ¿Quién va a comprar las criptomonedas? Señores, de los 6.800 millones de dólares que tenemos en remesas familiares, que es la bendición para la economía salvadoreña, parte de esos 6.800 millones el día 1 van a entrar en la versión Bitcoin. No van a entrar directamente pagando el 5% que le tienen que pagar a los intermediarios. Lo que se le paga a los intermediarios con relación a los 6.800 millones representa 440 millones de dólares pagados por servicios. Esos servicios ya no se van a tener que pagar. La comunidad salvadoreña en Estados Unidos va a estar encantada de que no tiene que pagar esa cantidad de dinero. Y aquí entonces el Bitcoin va a tener entrada dentro del mercado, sin ningún problema, y se va a poder transar. El problema del dólar, como la necesidad que los salvadoreños, algunos no quieren tener dólar, el artículo 8 se lo define. Habrá, y reglamentariamente, un mecanismo para hacer una transición al dólar inmediata, de manera que eso va a depender mucho de esos 150 millones que tiene Bandesal. Pero la pregunta es esto, no son 150 millones que van a ser directamente de todo lo que pueda entrar en Bitcoin. En este momento lo que se está transando son más o menos 10% de lo que es el valor de la criptomoneda. Son 32.000 dólares, se está fluctuando cada día. El día de hoy creo que está en 31.800 dólares por Bitcoin. Quiere decir que las transacciones son más o menos del 10% arriba o abajo. Los 150 millones van a cubrir solamente ese porcentaje. De manera que no es que va a venir un narcotraficante y va a utilizar los 150 millones. Esa es una idea completamente equivocada, no tiene sentido. Luego, si me permite, Sergio, el tema de esta nueva visión de un criptocolón. Ese criptocolón, antes de que si ese criptocolón lo que va a ser el mismo valor del dólar, pregunto, ¿cuál es la necesidad de tener un criptocolón dolarizado cuando la misma ley le dice que el Bitcoin va a tener precisamente todas las características de moneda para poder realizar los pagos, para convertirlos al dólar? Si se pueden convertir al dólar, ¿para qué queremos una criptomoneda con dólar que se llama dólar colón? Lo importante con el dólar colón no es eso, es activar el colón en circulación como lo teníamos anteriormente. Y la tercera idea es de que para cualquier moneda que usted ponga en circulación, usted necesita una reserva fuerte, una reserva en dólares, en oro, en lo que sea, porque es la única manera que un quetzal tenga valor. Un quetzal es básicamente una moneda de cambio fijo. Nosotros los centroamericanos estamos pegados al dólar, de manera que hay otras monedas que son de cambio libre y esas monedas fluctúan en el mercado. Nosotros no tenemos esa necesidad precisamente por eso. Entonces el colón ya activado como moneda a un cambio apropiado va a ser mucho mejor desde el punto de vista del circulante y la economía salvadoreña. Max, voy contigo para finalizar el tema y luego irnos a otro tópico, por favor. Bueno, la verdad es que no sé ni por dónde empezar. Alfredo ha hablado bastantes cosas, así que voy a tratar he tomado algunas notas, pero empecemos con algo. Por ejemplo, el porcentaje de participación del Bitcoin en la economía salvadoreña. Se habla de que los salvadoreños no tienen acceso a la banca y es una realidad. Pues, o sea, por ejemplo, cuando fue la ley del cheque, hace mucho tiempo, empezamos a ver que la ley del cheque iba a pegar siempre en la clase productiva porque al final de cuentas la mayoría de salvadoreños no tienen acceso a chequera. Entonces, empecemos que si no tenemos un acceso a la banca, ¿cómo vamos a hacer para que los salvadoreños entiendan cómo se maneja una situación un poco más sofisticada que manejar un cheque o una cuenta o una tarjeta de crédito?
para estar entendiendo cómo se maneja y se fluctúa el Bitcoin. Entonces, ese es uno de los retos que, si bien es cierto lo dice la ley, también la ley dice muchas cosas. Pues, de hecho, hay otros países han sacado leyes para ser felices, pues, o sea, es decir, la situación con la ley es compleja, porque vamos a tener que llegar a la educación práctica de los salvadoreños que quieran manejar este tipo de moneda y entender cómo se maneja. Tú expresabas, Alfredo, que este es una inversión. Pregunto, amigo televidente, ¿tienes tú excedentes económicos para pensar en hacer inversiones? ¿O vivimos, como decía mi abuelita, coyol quebrado, coyol comido? La mayoría de salvadoreños vive de esa forma. De hecho, nosotros estamos haciendo un análisis de productos que se venden en la canasta básica, y el éxito de algunos productos es que son microproductos, es decir, vienen los salvadoreños y compran una bolsita de café de este tamaño de 5 centavos, venden y compran un pedacito de queso de este tamaño, compran 2 tortillas. ¿Qué es lo que yo te quiero decir con eso? Que la capacidad de inversión del salvadoreño promedio es mínima, ¿verdad? Entonces, uno de los problemas del Bitcoin es una moneda, y eso estoy haciendo una pregunta, ¿verdad? ¿Es una moneda o es un activo? Si nosotros lo registramos en la contabilidad, en tu balance, ¿en dónde lo vas a poner? Si tú te vas en la columna del activo, tú tienes el detalle de las monedas, el detalle de tus activos por inversión, por su capacidad de liquidez. Tú tienes primero caja, luego tienes bancos, luego tienes inversiones. Entonces, ¿a dónde, por ejemplo, a los economistas y a los contadores que me están escuchando, ¿a dónde vas a poner el Bitcoin? ¿Lo vas a poner como una caja? ¿Lo vas a poner como un depósito bancario? ¿Lo vas a tener como una inversión? Entonces, aquí es como que yo dijera, bueno, vamos a circular tasas, y yo voy a llegar donde Sergio y le voy a intercambiar su tasa por unos calcetines, porque estamos hablando de qué valor va a tener el Bitcoin en un momento determinado. El depósito de Bandesal, que le va a generar la estabilidad, lo pongo entre comillas, al Bitcoin por $150 millones, la gran pregunta que yo creo que nadie en este foro no podemos contestar es, ¿va a ser suficiente? Y te hago otra pregunta, ¿y para qué la queremos? O sea, ¿por qué el Estado quiere darle estabilidad a una moneda que no es nuestra? A una inversión, como lo decía Alfredo, esto es puro capitalismo, sí, pero el capitalismo, las pérdidas son mías y las ganancias son mías. Entonces, ¿por qué el Estado va a estar dándome una amortiguación acerca de las ganancias? Mi especialidad es dar servicios tributarios, de asesoría tributaria, y hay un principio que es inviolable: el Estado no comparte las pérdidas de los empresarios. Entonces, ¿por qué vamos a hacer la excepción del Bitcoin? ¿Qué hay detrás de la pensada? ¿Por qué el Estado va a arriesgar los impuestos que son de todos para darle estabilidad a una moneda que no es nuestra? Uno de los puntos es el tema de los supuestos eliminación de costos con la transaccionalidad. De nuevo, ¿por qué estamos afirmando, no sé de dónde sacas tú el dato, Alfredo, yo lo pongo sobre la mesa, ¿por qué estamos afirmando de que el Bitcoin es gratis en cuanto a la transacción? Todas las wallets te cobran, y no solo te cobran del paso de una wallet a otra, sino que te cobran incluso por trenches. Eso significa de 0 a 100, de 100 a 500, de 500 a 2000, arriba de 2000, ¿verdad? Cada uno tiene un costo diferenciado de transaccionabilidad entre wallet y wallet, ¿verdad? El gobierno ha dicho, y yo no sé, porque como te repito, uno de los problemas, Alfredo y Sergio, que yo le veo a este tema, yo no estoy en contra del progreso y del desarrollo tecnológico para nada. Yo soy absolutamente futurista y con una visión liberal de la economía. Pero el problema que yo, digamos, me quejo es simplemente por la falta de explicación, por la falta de claridad. Regresemos con el tema de la falta de claridad y lo contrasto con lo que expone Alfredo, que las remesas van a ser enviadas sin costo. Y cuando estamos hablando de costo, estamos hablando específicamente de la transacción bancaria que te cobra, ya sea Western Union o cualquiera de los sistemas que tenemos en la actualidad para mandar remesas. Ok, supongamos que, de acuerdo a una investigación periodística, el Bitcoin es más caro en las wallets que no son del Estado. Pensemos en que
¿te acordás el tema de la venta de tu alma digital por la wallet de Chihuahua? Supongamos entonces que estás dispuesto a eso y que le vas a dar al Estado todos tus datos y vas a tener la Chihuahua. Está bien. Pero si el hermano lejano decide mandar tu remesa por Bitcoin por otro wallet, va a haber un costo, porque las demás wallets no van a participar en la feria salvadoreña, pues. Ahí va a haber un costo. Entonces no estamos quitando del todo el costo. O sea, es decir, es una declaración que puede ser parcialmente verdad con el archivo app, sí, cuando nos demos cuenta cómo funciona el archivo app, porque al día de hoy no sabemos, ¿ya? Pero supongamos que el archivo app no te va a cobrar, las demás sí te van a cobrar. Y ahora también te quiero poner sobre la mesa algo. ¿Quién gana con las remesas? Miren, la gente dice, es que gana el banco. Sí, pero no te das cuenta que las remesas, el servicio de remesas cobra IVA. O sea, cuando el banco te hace un cargo a ti por la remesa, que es una fracción de tu remesa, sobre ese cargo van impuestos. Y los impuestos el mismo Estado cobra de las remesas que mandan. En otras palabras, el Estado, al momento de decir, le estamos quitando el negocio del banco, también se está quitando el negocio del IVA, ¿verdad? Y cuando no hay IVA, pues sabemos que no hay más recursos para el Estado. Entonces, vuelvo y pregunto, con toda esta descripción, ¿quién está ganando? O sea, es decir, como dicen los americanos, where's the catch? ¿Dónde está la utilidad que vamos a tener? Bueno, hay algo ahí que se ha mencionado, que lo ha mencionado Alfredo y lo ha mencionado algunos otros analistas, que hay 600 billones de dólares en bitcoins. Ahora, que el hecho que haya 600 billones de dólares, ¿quiénes son los titulares de los bitcoins? Bueno, hay inversionistas, pero también hay personas que con la falta de control también tienen estos bitcoins. Y bueno, ahí imagínate quién le interesa la falta de control. Tú date la respuesta solito. Entonces va a venir ese dinero aquí a El Salvador. Okay. Y ese dinero va a venir sin ningún tipo de regulación, porque no va a pasar por la banca, es decir, no van a ver, ¿te acordás cuando te hacen transferencia a ti todos los formularios que tenés que llenar? Pues yo no van a ver esos formularios. ¿Quién va a declarar a la unidad de lavado de dinero de la Fiscalía General de la República que entraron 100 de esos 600 billones de dólares? ¿Quién lo va a regular? Nadie. Si el Bitcoin hay un blockchain de personas sin rostro que van a autorizar esas transacciones. Entonces, digamos, ¿va a venir esa plata automáticamente porque nosotros tengamos Bitcoins? Pues tenemos que verlo, porque la realidad es que ¿por qué va a venir, pues? O sea, es decir, ¿por qué automáticamente, por el hecho que nosotros circulemos Bitcoins, ese dinero va a entrar a El Salvador? Y si entra, estemos clarísimos que nadie va a saber de quién es y que no va a pasar por la Fiscalía General de la República, no va a pasar por el sistema bancario. Y te ese montón de formularios que nosotros decimos hasta la magnífica y que declaramos todo, adiós. Entonces, sí, levanta muchas preguntas. ¿Va a ser un éxito? Cuando Sergio me invitó al programa, yo estaba en Nueva York y tuve oportunidad de reunirme con unos miembros de la Fed y todos estábamos como, El Salvador es un gigantesco laboratorio y todos estamos comiendo palomitas de maíz viendo qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? O sea, aquí, pues Alfredo, realmente dio algunas explicaciones interesantes de optimismo. Va a venir 600 millones, va a haber más desarrollo, la economía va a mejorar, el pueblo va a mejorar. Yo estoy ejerciendo de ministro en la cartera X, ¿verdad? Pero estoy ad honorem y me pagan de asesor de CEL. O sea, claro, de acuerdo. Lo que sucede es que aquí estamos jugando como el perro que se persigue en la cola. Ahorita, obviamente, los que están sentados en el banquillo de los acusados es los gobiernos anteriores, pero ¿qué va a pasar con este gobierno? Entonces, yo creo, que siempre lo he sostenido, de que el gobierno tiene que llegar a un punto de sincerarse y que se sinceren los ingresos de los funcionarios públicos. Si es que no es pecado, hombre. Si vamos a tener un ministro, lo queremos ministro de una alta calidad, hombre. Ok, listo. Entonces, voy sí, don Alfredo, pero le quiero presentar la otra nota. Lo que pasa es que era importante establecer esto porque también si una persona está dando a conocer todo lo que se dio, es un reo confeso.
Esa es la pregunta que me están haciendo en redes. Ok, listo, por lo que sucedió el día de ayer. Voy con esta nota adicional a la primera y luego voy con don Alfredo Milián. Reacciones, por favor. ¿Podría usted de manera clara y precisa, señor Saca, determinar que no se pagó sobresueldos a periodistas? Mire, esto de los periodistas es algo que se le entregó al secretario de Comunicaciones para entenderse, para hablar con periodistas. Yo realmente creo que la Secretaría de Comunicaciones estableció con algunos medios, con algunos periodistas, y esto lo manejó directamente la Secretaría. ¿Saliendo de la partida secreta? Sí, por supuesto. Este es dinero de la partida secreta. Ok. Déjeme entender, entonces de la partida secreta se le daba a algunos periodistas, como acaba de decir. Sí, yo entiendo que se le daba, sí. Y esto de alguna manera definitivamente inclinaba opiniones. Porque era un pago del erario público que salía, digo, para periodistas. El trabajo del secretario de Comunicaciones es precisamente lograr lo más favorable posible al trabajo del gobierno. Yo entiendo que se tenía muy buena relación con Nacho Castillo. Se tenía muy buena relación con Álvaro Cruz Roja y con Lafit Fernández. Son los nombres que he tratado de recordar de lo que me comunicó el fallecido. ¿Algún otro nombre? Secretario de Comunicaciones, no tengo. Jorge Hernández, por ejemplo. Jorge Hernández, sí, él estaba como asesor. Ya determinó. Jorge Hernández recibía mensualmente $10,000. $10,000. ¿Por cuántos años? Todo el periodo. ¿Otros montos de las personas que acaba de mencionar? No tengo los montos, diputado. Listo, don Alfredo, voy con usted, por favor. Gracias, Sergio. Yo quiero recordar unas palabras de John Kennedy, que dijo: no preguntes qué es lo que tu país puede hacer por ti, pregunta qué tú puedes hacer por tu país. Cualquier persona que ha estudiado un poco de administración pública sabe que hay una ley de salarios, sabe precisamente que hay una partida para cada empleo que el gobierno da y que eso es fiscalizado por un ente fiscalizador que se llama la Corte de Cuentas. Aquí el problema es un problema de corrupción. Primero, porque hay una partida y eso es lo que el Estado determina, importa quién sea, que va a pagar para ejercer esa función. Si los fondos secretos o las partidas secretas han sido lo que ha mantenido una situación de corrupción por muchos gobiernos, lo que tiene que conocerse es lo siguiente, es que esas mismas partidas secretas pudieron haberse fiscalizado. Perfectamente cualquier presidente pudo haber dicho: sí, yo tengo que pagar esta cantidad porque le quiero dar un bono de premio a fulano de tal. El problema no es ese, el problema es que se dieron secretamente, que se le dieron a una persona y esa persona recibió ese dinero ilícito y no declaró impuestos. Al señor Al Capone lo metieron preso después de que fue el capo más grande de Chicago. ¿Por qué cree que los impuestos son importantes y que se deben de declarar? Porque somos salvadoreños y que tenemos que cumplir con esa ley. Cualquier cosa fuera de ella es ilegal. Max. Quisiera que el pueblo reflexionara, que los televidentes reflexionaran acerca, por ejemplo, de las palabras de Alfredo y lo que está sucediendo ahorita. Miren, la partida secreta era pagada por la Presidencia de la República, era recibida por todos los ministros, era recibida por sectores sociales, era conocida por el fiscal general de la República, era conocida por los miembros de la Corte de Cuentas, por favor, sepamos que así es, ¿verdad? Era conocida por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Eso podríamos llamarlo, si lo vemos desde la perspectiva de la corrupción, como una corrupción institucionalizada. ¿Ya? Entonces, pensar que el responsable de la partida secreta y el corrupto es el presidente, me parece que la expresión se queda corta. ¿Ya?
Entonces, aquí lo que nosotros estamos notando como salvadoreños es que esta mesa, que es el gobierno, está podrida por todos lados. Entonces, lo que tenemos que hacer es poner sobre la base las reglas del juego. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el génesis de la partida secreta? Bueno, cuando yo hablo de la partida secreta, no estoy hablando de sobresueldos. La partida secreta es un bolsón bien grande. No entremos a ese detalle ahorita. Pensemos por lo menos en un pedacito de la partida secreta que eran los sobresueldos. Si estamos hablando de que el sobresueldo inundaba a todo el Estado y que todo el mundo sabía y que todo el mundo participaba, porque ahorita yo creo que nadie de ellos, porque yo nunca he participado en el Estado, se puede dar baños de pureza. Yo como técnico les puedo decir, reformemos entonces las leyes. Reformemos la ley para que al ministro se le fiscalice su sueldo, se le deposite en el banco, se le hagan las retenciones del impuesto de la renta según las tablas de percepción, y aquí no ha pasado nada, pero reformemos la ley. No hagamos mecanismos que, mira, es que antes a vos te pagan partida secreta, hoy yo soy ad honorem, no, o sea, espérate, hagamos un cambio integral para evitar esto, porque si no, en un programa de aquí a 10 años, vamos a estar ahorita hablando de lo mismo. Entonces, tenemos que ver al pueblo a los ojos, decir, tenemos que sincerar la transparencia del ingreso de los servidores públicos y hagamos las modificaciones legales que correspondan. Cuando Velázquez Parker dijo en una entrevista o en el pleno legislativo que había que reformar los salarios de los diputados, lo hicieron parche. O sea, porque realmente no son venir a decir pues al pueblo salvadoreño que gana mucho el salario mínimo, que tu funcionario va a ganar $15,000, es casi que un insulto. Pero la realidad es que le pagan a un comunicador, dijo Elías Antonio Saca, $10,000. Entonces, ¿por qué mejor no reformar la ley y ser transparentes? ¿Me entendés? O sea, yo creo que ese es un tema, y estoy hablando de un pedacito de la partida secreta, porque la partida secreta es grandísima. Ahora, de nuevo, hay una situación técnica acerca de la partida secreta que es lo que yo he relacionado aquí, he leído de la sentencia, y hay un montón de situaciones, Sergio, que no son partida secreta, que es pura y llana corrupción. Y con respecto a las declaraciones del señor Saca, las dio libremente, porque él ya está condenado y no puede ser juzgado 2 veces por un delito pues, por el cual él ya está cursando prisión. Llegamos al final de esta entrevista. Muchísimas gracias, don Alfredo Milián, por habernos acompañado esta mañana. Gracias a usted. Le agradezco tremendamente también, por supuesto, que nos haya acompañado a Max Mojica. Max, muchísimas gracias, te agradezco tu tiempo, gracias a la población salvadoreña. Gracias, Sergio, y bueno, siempre es un gusto estar contigo y compartir, espadear ideas contigo, Alfredo. Gracias. Classic 57 Barber Shop, su mejor opción, ubicado en Centro Comercial La Joya, camino al Puerto de la Libertad. Tiene promociones, caballeros, para todos ustedes en este 2021 para que usted luzca impecable, sin lugar a dudas. Su mejor opción, Classic 57 Barber Shop. Y por supuesto nos retiramos con estos mensajes, la palabra de Dios, que es lo más importante todas las mañanas, señores, de toda la entrevista. Lo más importante es esto. Se lo comparto rápidamente y dice así: y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Juan 8:32. Vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente. Gálatas 5:1. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanecéis firmes y no os sometáis otra vez al yugo de la esclavitud. Soy Sergio Méndez, así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, comente el resto de su vida. Será una nueva oportunidad y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.